1994. Fue candidato a senador por el Distrito Federal y en 2009 como candidato por el PRD para jefe delegacional de la delegación Benito Juárez. Es catedrático de Derecho Constitucional y Parlamentario. Ha sido profesor invitado en las universidades de Madrid y de Nueva York. Escuchemos en este momento lo que ocurre en el Pleno. Quiero explicarle cómo va a proceder esta sesión. Sea usted bienvenido a esta sesión extraordinaria del Senado de la República. Acude ante este Pleno en cumplimiento a lo que dispone la fracción tercera del apartado A del artículo 102 constitucional, que exige una comparecencia previa para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República y la base 11ª del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Conforme al acuerdo aprobado, la mesa directiva cuenta con las preguntas que han hecho llegar por escrito los grupos parlamentarios y el senador sin partido. La Secretaría dará lectura a dichas preguntas y le será entregada copia de ellas. Inmediatamente después, usted dispondrá de 20 minutos para dar respuesta de manera verbal a las mismas. Al término de su exposición, y si así lo determinan los grupos parlamentarios y el senador sin partido, podrán formularle otros cuestionamientos de manera verbal y usted contará con otros 10 minutos para responder a los mismos si fuera el caso. Terminadas dichas preguntas, concluirá su participación en esta comparecencia. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura las preguntas por escrito que le han formulado al ciudadano Bernardo Batis Vázquez los grupos parlamentarios y el senador sin partido. Adelante, por favor. Doy lectura, presidente. En primer término, a las preguntas del senador Emilio Álvarez y Casa. En atención al procedimiento para la elección del fiscal general de la República en la etapa de comparecencias que ha sido referida por usted, me permito enviar 2 preguntas para ser formuladas a la y los comparecientes ante la Comisión de Justicia. 1. ¿Cómo nos garantizará a la sociedad mexicana la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República, en particular del Ejecutivo Federal y de los poderes fácticos de grupos de poder e incluso de este Senado de la República? Para profundizar mi pregunta, le solicito nos detalle cómo va a impulsar, fortalecer y sobre todo conciliar los principios del sistema penal acusatorio, especialmente el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, con la propuesta en el artículo 19 constitucional, ya votado a favor por este Senado y en trámite en la Cámara de Diputados, de ampliar el catálogo de delitos graves para aplicar la prisión preventiva oficiosa, contraria a los principios antes mencionados. 2. Conforme a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente, le solicito a usted desarrolle breve pero profundo los siguientes puntos. ¿Cómo entiende el papel de la Coordinación General de la Fiscalía General de la República? ¿Cómo impulsará un eficaz desempeño del Consejo Ciudadano que permita que realmente sea una instancia con capacidad de incidencia? ¿Cómo va a construir, con base en los estándares internacionales, la estructura de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y qué perfiles tendrá los mandos que estén a cargo? Se ha creado 2 leyes generales para la atención de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Por favor, detalle las 5 principales acciones que va a desarrollar en cumplimiento de cada una de esas leyes. Por ejemplo, ¿qué acciones ministeriales, periciales y policiales inmediatas va a realizar para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas y para apoyar la Brigada Nacional de Búsqueda que organiza la Red Enlaces Nacionales?
¿Cómo va a garantizar el cumplimiento de las sentencias, informes y las recomendaciones, así como las medidas cautelares de los grupos de trabajo y comités de la Organización de Naciones Unidas, así como de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es cuanto a la posición del senador Álvarez y Casa. Doy lectura a las preguntas del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 1. Para la defensa de los derechos humanos, ¿cuál o cuáles serían sus principales ejes rectores sobre esta asignatura en su plan de trabajo y su implementación a corto, mediano y a largo plazo? 2. En el camino que nos lleva de la Procuraduría de la Fiscalía General a la Fiscalía General de la República, buscamos fortalecer la función de investigación y de persecución del delito, la transición a un nuevo sistema penal. Sin embargo, señala usted en su ensayo, la procuración de la justicia debe ser integral, se compromete de dos elementos, reactivo y preventivo. En cuanto al elemento preventivo, ¿qué acciones se emprenderían desde la Fiscalía? Doy ahora lectura a las preguntas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuáles son los puntos clave de la reingeniería hacia la nueva institución respecto de la política de persecución que piensa seguir? De manera específica, los que se dan a continuación. Objetivos específicos de su estrategia, insumos, objetivos a corto, medio y largo plazo, mecanismos de evaluación de impacto, cómo distribuirá los recursos entre las áreas, cuáles son los puntos clave de su estrategia para fortalecer el servicio pericial y de policía científica. ¿Qué estrategia planea instrumentar para reducir el problema de la puerta giratoria? Y si considera adecuado el ataque a delitos de alto impacto como el robo de hidrocarburos sin una estrategia previa o de impacto a la ciudadanía. Doy ahora lectura a las preguntas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Distinguido doctor Bernardo Batis, en el ensayo en comento usted refiere que la capacitación debe abarcar todas las áreas técnicas que integran el andamiaje de la Fiscalía. Conocimientos sólidos en derecho penal, en criminología y en criminalística, técnicas de punta en informática para procesar datos, capacidad de comunicación, conocer a fondo la teoría de los derechos humanos, por mencionar algunos. Refiere también que los servidores públicos de esta nueva institución deben conocer y estar capacitados en el nuevo modelo acusatorio, requisito imprescindible para conservar su empleo y para que se integren a la Fiscalía. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le pregunta, ¿cómo pretende instrumentar su programa de capacitación y en qué consiste? Y si este parámetro implicará el despido masivo de funcionarios de la Procuraduría. Doy lectura ahora a las preguntas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 1. ¿Cuáles son los problemas más grandes que enfrenta la Fiscalía y cómo piensa resolverlos? 2. ¿Qué opina usted del Consejo Ciudadano que se debe constituir dentro de la Fiscalía? Doy lectura a las preguntas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 1. ¿Cuáles criterios tomaría en cuenta para la designación de los 4 fiscales especializados, tomando en cuenta los principios de mérito, transparencia, publicidad y con participación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía? 2. ¿Cómo integraría a la sociedad civil en el trabajo que se va a desarrollar en la Fiscalía en términos de vigilancia, de rendición de cuentas, de atención a víctimas y de coadyuvancia con la Procuración de Justicia? Doy lectura ahora a las preguntas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Pregunta 1. El debido proceso es la columna vertebral de toda acción penal. Su importancia recae en que, ante violaciones a este derecho humano, existe una duda razonable sobre la culpabilidad o inocencia del probable responsable. Sin embargo, la violación
La violación a este derecho es cada vez más constante por parte de las autoridades en todos los órdenes de gobierno y en toda jerarquía. En los últimos años, las violaciones al debido proceso y la falta de pruebas son algunos de los motivos por los que las instancias del Poder Judicial han desechado diversos casos. El fiscal debe tener cuidado en la designación de los funcionarios que lo acompañarán, los cuales deberán estar capacitados y conocer sus responsabilidades a efecto de apegarse al debido proceso. Recientemente sucedió un caso donde un fiscal de delitos electorales dio a conocer documentos que integraban una carpeta de investigación, poniendo en riesgo el debido proceso y la efectividad de la acción de la justicia. En este sentido, ¿cuál sería su reacción si un funcionario de alto nivel comprometiera información de una investigación al hacerla pública? Pregunta 2. La prisión preventiva es una medida que restringe uno de los derechos más valiosos que tenemos como seres humanos, la libertad, y además se aplica antes de saber si la persona acusada es culpable o no. Es decir, se encarcela para investigar y no se investiga para encarcelar. Según el artículo 19 constitucional, existen dos formas de imponer prisión preventiva. La primera debe ser solicitada por el Ministerio Público al juez, justificando en el caso concreto la necesidad de imponerla por cualquier delito. La segunda aplica automáticamente por el juez sin necesidad de que el Ministerio Público solicite ni demuestre nada al juez, sin importar las circunstancias del caso y sin importar si otras medidas distintas son suficientes o no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que esta medida viola el derecho de presunción de inocencia y se considera pena anticipada. Hoy por hoy no existen datos que demuestren que al estar un delito en el catálogo de prisión preventiva oficiosa disminuyan. Si fuera así, tendríamos menos homicidios dolosos, sino a la inversa. El día de ayer señaló en la comparecencia que para la sociedad es más peligroso tener a un inocente dentro que a un culpable fuera. Entonces le pregunto, ¿está usted de acuerdo con la reforma que se discute en la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? ¿Cree que la ampliación de este catálogo reducirá la incidencia delictiva? ¿Considera usted que los delitos de prisión automática deben ampliarse, permanecer como están o eliminarse? ¿Cree usted que los delitos de prisión preventiva oficiosa desincentivan la investigación del Ministerio Público, ya que no tiene que demostrar al juez la necesidad de restringir la libertad de una persona en el caso concreto? Y por último, ¿qué papel juegan las unidades de seguimiento y supervisión de medidas cautelares respecto a la prisión preventiva? Doy lectura a las preguntas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 1. Para nadie es desconocido que la Procuración de Justicia se encuentra colapsada. Hoy en día existen 33 millones de delitos cometidos, que la gran mayoría no son siquiera investigados, y la impunidad se encuentra en niveles insostenibles del 99%. Derivado de lo anterior, en búsqueda del fortalecimiento de las instituciones, se reformó la Constitución Política buscando una Fiscalía General autónoma e independiente. Académicos, organismos de la sociedad civil, partidos políticos, entre los que se encuentra Acción Nacional, consideramos que dicha reforma fue insuficiente y que se requiere mayor fortalecimiento para garantizar una Fiscalía autónoma e independiente. En este contexto, nos permitimos preguntarle: A. ¿Estaría usted de acuerdo en reformar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, particularmente el artículo 102, con el propósito de garantizar la autonomía e independencia real de la Fiscalía General, eliminando la participación del Ejecutivo en el nombramiento, así como su facultad discrecional de remoción, modificándola por la aprobación de las 2/3 partes del Senado? B. ¿Estaría usted de acuerdo en fortalecer en la misma reforma la autonomía operativa de las Fiscalías Especiales Anticorrupción, de Delitos Electorales y de Derechos Humanos, con un nombramiento y remoción de los titulares fruto de un ejercicio de participación ciudadana,
con definición del Senado en lugar del nombramiento directo del fiscal, así como modificaciones que fortalezcan su autonomía técnica y de operación. Doy lectura, por último, a las preguntas del Grupo Parlamentario de Morena. 1. ¿Qué acciones y estrategias se implementará para recuperar la confianza ciudadana en esta dependencia cuya percepción pública es de las más bajas en el país y cuya labor es de las más trascendentes? ¿Cómo construir la legitimidad social de la institución para revertir la desconfianza histórica de la ciudadanía en la persecución criminal? 2. Hay numerosos asuntos en los que por deficiencias que se atribuyen a la carpeta de investigación, los sujetos activos de delitos obtienen su libertad. Esto causa desaliento en la sociedad y da la impresión de que los recursos económicos pueden más que la fuerza del Estado. ¿Cuál es su opinión respecto a la ampliación del catálogo de delitos que merecerían prisión preventiva oficiosa? Es cuanto. Muchas gracias, senadora secretaria. Ahora, en consecuencia, se concede el uso de la palabra al ciudadano Bernardo Batis Vázquez hasta por 20 minutos para responder a las preguntas que ha leído la secretaria. Adelante, maestro Batis. Honorable Senado de la República, con la venia del señor presidente. Adelante, por favor, maestro Batis. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para contestar las preguntas para cuya formulación se ocuparon más o menos 20 minutos. Trataré de contestarlas también en ese tiempo. Voy a acumular, voy a centrar algunas que se parecen, que tienen relación o que se refieren a temas similares. En primer lugar, quiero decirles que si pierdo unos segundos en esto, que si su voto me manda a ese frente de batalla que es la Fiscalía, será un gran honor para mí, que aceptaré como una responsabilidad y como participación en esta transformación que estamos viviendo. El conjunto de preguntas que trataré de responder en una sola respuesta se refiere a todas aquellas, a varias de ellas, que tienen que ver con actividad legislativa y en las que me preguntan opiniones sobre leyes, sobre modificación a leyes o reformas constitucionales. Les diré ahí nada más que no tengo, porque no soy legislador, opinión al respecto. Como abogado, como jurista, tengo mi propio punto de vista, pero no quiero exponerlo. Esa es función del Poder Legislativo y yo tengo un profundo respeto por ese poder que ha jugado un papel tan trascendente en la historia de México. No soy legislador. Respecto de los puntos de vista de reformas a las leyes, les ruego que consideren esta opinión que les doy. Serían muchos discursos y muy largos para referirme a estos puntos en especial. Otra pregunta que está reiterada, que se refiere a la garantía de la autonomía que debe tener la Fiscalía General de la República. Les comunico mi convicción, que ya expresé en otros actos de este mismo proceso, barroco proceso. Les doy como garantía
mi palabra de que yo seré un fiscal autónomo. ¿Qué garantía se puede dar de eso? ¿Qué otra garantía más que la convicción personal de que esa característica de la institución del fiscal es esencial al cargo, que sería traicionar a mi conciencia y violar la Constitución el no someterme a esa regla? La referencia que puedo dar es que en los 6 años que fui procurador de justicia del Distrito Federal no recibí nunca ninguna insinuación, ni indicación, ni mucho menos orden de quien entonces era jefe de gobierno y que ahora es presidente de la República, ni de quien lo sustituyó en ese cargo el último año de los 6 que yo estuve en la Procuraduría. No recibí ninguna ni la hubiera aceptado. No hay riesgo alguno de que la Fiscalía deje de ser una fiscalía autónoma. Adelante, maestro Batis. El Consejo Ciudadano creo que es una de las instituciones fundamentales que establece la ley orgánica que ustedes aprobaron, que el Poder Legislativo aprobó. Tengo un gran respeto por la participación ciudadana más allá de las funciones que tiene cada 3 años en emitir su voto. Creo que la participación debe estar presente en todas las oportunidades que la ley permita. Para mí es muy importante que exista este Consejo Ciudadano. Espero que esté formado en forma plural, pero también les garantizo y les aseguro que voy a dar todas las facilidades para que funcione, para que actúe, para que trabaje, y que estaré atento a sus recomendaciones, a sus indicaciones, a el papel que desempeña de acuerdo con la ley orgánica que ustedes aprobaron. Para mí es muy importante. En el Constituyente de la Ciudad de México promovimos dar un paso hacia la democracia participativa, y un Consejo Ciudadano en la Fiscalía va en esa misma línea política que yo abrazo. En cuanto al debido proceso y a los riesgos de que no se cumpla con las reglas y por tanto existan fallas en la formación de las carpetas de investigación, en el pliego de consignación, en la solicitud a los jueces de los procedimientos, seremos muy cuidadosos. Esto implica varias circunstancias que no hay tiempo de especificar, pero son 2 fundamentales. Primero, cuidado y vigilancia de todo del trabajo de quienes van a estar a cargo de las funciones en la trinchera de adelante, en la investigación de los delitos y luego en la acción penal y el seguimiento del proceso. Vamos a ser cuidadosos y rigurosos con que se cumpla el procedimiento, el debido procedimiento, para que no haya motivo de que se devuelvan o que haya sentencias absolutorias cuando tengamos la certeza de que se cometió un delito. Pero tampoco vamos a crear delincuentes ni a inventar pruebas contra la razón o contra la lógica. No vamos a cometer ningún acto indebido para sancionar a un inocente. Dije, aquí lo recordaron en una de las preguntas ayer, en una de las varias comparecencias ante señoras y señores senadores, que hay un principio en derecho penal que viene a través de la historia repitiéndose y que es el que daña más a la sociedad y a las personas que haya un inocente en el reclusorio a que haya un culpable fuera.
Y decía yo también que cuando hay un culpable fuera, hay mecanismos para buscarlo, para encontrarlo a donde vaya. En los tiempos modernos nadie se puede esconder en forma definitiva. Me consta, lo hice cuando fui procurador y traje a personas que estaban muy bien protegidas y muy escondidas, porque es posible hacerlo. Pero devolverle al inocente los días, meses o años que está en prisión no es posible. Eso es lo que dije y que ahora reitero. Quiero decirles también que las acciones que yo llevé como procurador en la Ciudad de México respaldan lo que he estado diciendo. Tuve ocasión y cumplí con esa obligación de iniciar averiguaciones previas en contra de personas cercanas al partido que estaba entonces en el poder en la Ciudad de México y personas que formaban parte del equipo de gobierno. No me tembló la mano ni recibí indicaciones en un sentido ni en otro. Lo hice en cumplimiento estricto del deber de un fiscal, de un procurador, que es, si hay pruebas, si hay responsabilidades, ejercer la acción penal, sea quien sea. Quiero también agregar, si me quedan adelante, minutos, maestro Batis. Que la Administración de Justicia, y esto tiene que ver también con el tema de la autonomía, no significa responder a alguna pasión o convicción de venganza. Un procurador de justicia debe buscar la justicia, no la venganza. Por eso pueden ustedes estar tranquilos de que la Procuraduría actuará con ese sentido, respetando estrictamente los derechos humanos de todos, los derechos humanos y las recomendaciones tanto internas dentro del derecho interno nacional como las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Seremos estrictamente cuidadosos en respetar esas sentencias, indicaciones, recomendaciones. Lo hemos hecho así y hay una convicción plena de que así debe ser. En cuanto a las leyes específicas y diversas que tenemos que cumplir todos, pero que especialmente tendrá a su cargo la Fiscalía de implementar y aplicar, pues ahí están, son disposiciones obligatorias que no se pueden poner en tela de juicio ni se pueden eludir. El principal papel, la principal obligación de un funcionario público es cumplir con las disposiciones legales, con todas las leyes. No voy a enumerarlas, son varias, son muchas. Quiero decirles también que en respecto de una de las preguntas muy importante sobre el fortalecimiento de la función de investigación y persecución del delito y la transición al nuevo sistema penal acusatorio, quiero decirles que fue, así lo manifesté ayer, fue un paso adelante para cumplir con una exigencia ciudadana. La ciudadanía quiere que haya una justicia transparente. Ciertamente desde la Constitución de 1917 nuestro sistema es acusatorio. No se está descubriendo el hilo negro. Existía desde 1917, corrigiendo las fallas del siglo XIX, un sistema acusatorio, no inquisitorial. Pero hay que echarlo a andar, ha ido con mucha
mucha lentitud, tortuosamente se ha ido formando. Estas reformas recientes que se han ido implementando han tenido un doble filo. Por un lado, ciertamente amplían los derechos individuales, las garantías individuales de debido proceso y otras, y eso es muy positivo. Pero también, por otra parte, abrieron camino a arbitrariedades posibles. La primera reforma de 2008, 2009, 2008 fue una reforma que alguna vez se calificó de reforma policíaca. Avanzaba en algunas cosas, pero retrocedía en otras. Es papel de ustedes y de nosotros, desde la posición en que estemos o como simples ciudadanos, cuidar y respetar las garantías de todos los ciudadanos y no abrir la puerta a posibilidades de arbitrariedades, de atropellos. Adelante, maestro. Tiene usted todavía 6 minutos. Adelante. Para mí, las 4 columnas fundamentales, las 4 líneas fundamentales que deben seguirse en una buena fiscalía que sirva a la ciudadanía, que no sirva a intereses específicos o intereses políticos. Una fiscalía que sirva debe ser, en primer lugar, el respeto a los derechos humanos. Es la línea central. En segundo lugar, sostengo que la capacitación de todos los integrantes de la Fiscalía es algo que no puede hacerse a un lado. Tiene que darse la capacitación en forma permanente. Tenemos que entrenar bien a los litigantes, que preparar a los policías, a los que llegan en primer lugar al lugar de los hechos, a los que detienen a los presuntos responsables, que tengan la capacidad suficiente, que conozcan la legislación, que sepan rendir un informe, que sepan llevar a cabo un acta, porque eso es fundamental. Y la capacitación no va a ser de unos meses o momentánea, va a ser permanente durante todo el tiempo que un servidor público esté en funciones. Va a estar recibiendo capacitación y se va a estar renovando y actualizando en forma permanente. Esa es una obligación y un compromiso. La otra columna o línea importante es la de la autonomía que ya mencioné. No puede haber una fiscalía sin autonomía. Y luego una más que tenía yo prevista compartir con ustedes, pero que también viene en las preguntas, es la de la confianza en la institución. He dicho, lo voy a repetir ahora, que para devolver la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público, sea que esté a cargo de una procuraduría, como en algunos estados todavía está, o de una fiscalía, el nombre en el fondo es lo de menos, la procuración de justicia es la misma, hay que buscar dar a cada quien lo que le corresponde, al culpable su sanción, al inocente, a la víctima resarcimiento del daño y a la sociedad seguridad, orden y bien común. Pero para devolver la confianza, les reitero que pienso que un principio antiguo del derecho, que es considerar al Ministerio Público como una institución de buena fe, debe estar presente en toda la capacitación y en todos los actos en el cumplimiento de la ley que lleve a cabo el titular de la Fiscalía. El principio de buena fe es muy sencillo y se encierra en unas cuantas frases. Con eso recuperaremos la confianza de los ciudadanos
en la institución y en otras instituciones. El principio de buena fe es que no se van a inventar culpables, que no se van a sembrar pruebas, que no se van a sembrar armas, que no se va a inventar la verdad. Creo que la finalidad de toda averiguación previa es, por un lado, conocer la ley, qué es aquel hecho que en la norma se señala como un delito y en la realidad cuál es el hecho que llena ese supuesto de la ley. El derecho es una disciplina en la que hay un cruce de caminos, hay necesidad de conocer el deber ser, que no son hechos, que son normas, y hay necesidad también de conocer el ser, los hechos. Cuando se cruzan correctamente estas dos obligaciones de conocimiento, cuando se encuentra la verdad de los hechos y la ley aplicable, es cuando se está cumpliendo con la norma jurídica. Eso creo que responde a varias de las preguntas. Tenemos que ser muy cuidadosos en la aplicación de este principio. Para devolver la confianza, resumo: primero, respeto irrestricto a los derechos humanos, capacitación para eso, para todo, pero también para derechos humanos. En las materias, en las disciplinas que tengan que servir de base a los cursos que se den a todos los integrantes de la Fiscalía, voy a proponer dos muy importantes: ética y derechos humanos. Que haya un curso de derechos humanos, que se preparen en criminalística, en criminología, en derecho, en amparo, en procedimientos, en debido proceso, en todo, que estén bien capacitados, pero en ética policíaca, los policías investigadores, en ética y lógica, los que van a presentar los casos ante el juez, que se capaciten para expresar debidamente los argumentos y presentar las pruebas. La capacitación será el centro, pero el corazón de la capacitación va a ser la ética, el cumplimiento de principios morales, el no aprovechar el cargo para fines personales o indebidos. Eso creo que es fundamental. También considero que junto con la capacitación está la finalidad de la institución para buscar la verdad sin adjetivos. No queremos una verdad calificada, adjetivada. No pensamos que pueda haber una verdad oficial, una falsa verdad histórica. Creemos que la verdad es una y es simplemente que lo que conste en una carpeta de investigación coincida con lo que sucedió. Y eso requiere técnicas, requiere trabajo con las técnicas modernas de investigación, requiere tener una acumulación de datos importantes. También preguntan, y se ha hecho referencia entre las preguntas a la cantidad de delitos de los que ni siquiera hay conocimiento. Un número muy grande de delitos que no se denuncian y luego un número muy grande de delitos que denunciándose no pueden judicializarse porque no hay elementos suficientes. Aquí yo diría algo muy importante: tenemos que convencer a la ciudadanía, y para eso está el principio de la buena fe, que va a haber una respuesta a su denuncia. No se puede pasar de un delito cometido a un delito sancionado si no se pasa por la denuncia ciudadana. No podemos castigar los delitos que se ignoran. La ciudadanía
por muchas circunstancias, a veces por marginación y por pobreza, a veces por desconfianza, a veces por temor, no presentan sus denuncias. Aquí vamos a promover que los ciudadanos tengan la decisión de acercarse a las fiscalías, a todas, a la Fiscalía Federal, pero también a las de los estados, porque no se puede ir de un delito cometido a un delito sancionado si no se pasa por ese pequeño puente importantísimo que es la denuncia. Tenemos que convencer a los ciudadanos de que cumplan ese requisito. Quiero reiterar que la técnica moderna, las herramientas que la ciencia y la técnica nos proporcionan, tienen que ser empleadas a fondo en la persecución de los delitos. Una de las carencias que se han tenido en la Procuración de Justicia es que los recursos se han dispersado, se han distraído en muchas cosas inútiles y que se ha descuidado el fortalecer la investigación científica. Vamos a usar todas las técnicas modernas para garantizarle a la ciudadanía eficacia en el trabajo en la investigación de los delitos. Y vamos a procurar que haya base de datos muy bien obtenidos y muy bien clasificados, porque van a servir para nosotros y para las demás fiscalías del país, las fiscalías de las entidades federativas que ustedes representan. Me dicen que se termina el tiempo. Solamente agradezco su atención y estoy listo a recibir la determinación que ustedes tomen y, por supuesto, a respetar el sentido de la determinación que esta Cámara de Senadores resuelva en este asunto, que sí creo, como lo han dicho ustedes mismos, es un asunto trascendente en este momento histórico de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, maestro Bernardo Batis. Puede usted sentarse o permanecer en la tribuna como se sienta más cómodo. Es lo que voy a consultar en este momento. Ha concluido la primera etapa de esta comparecencia. Pregunto a la Asamblea si alguna senadora o senador tiene otros cuestionamientos que hacerle al compareciente. Se han anotado para hacer preguntas al compareciente el senador Emilio Álvarez y Casa, la senadora Marcela Mora Arellano, el senador Omar Obed Maceda, el senador Samuel Alejandro García, la senadora Claudia Edith Anaya Mota y el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Vamos a escuchar en ese orden hasta 3 minutos para la pregunta, y al finalizar todas las preguntas, el compareciente podrá responder contando con hasta 10 minutos para dar respuesta a los interrogantes. Comenzamos con el senador Emilio Álvarez y Casa. Desde su escaño, por favor, senador, tiene la palabra. Gracias, senador presidente. Maestro Bernardo Batis, muy bienvenido al Senado de la República. Grande gusto por acá arriba. Bienvenido, maestro. Grande gusto tenerle acá acompañándonos. En la comparecencia de ayer, que mucho agradezco, y hoy en la presentación,
nos ha subrayado usted una idea vital de que el artículo 21 constitucional establece la función del Ministerio Público y que cambiar de nombre entre Procuraduría y Fiscalía eventualmente es lo de menos, porque lo que toca es darle a cada quien lo que corresponde, verdad y justicia. En esa idea yo acompaño, pero partiendo de la oportunidad que significa reformar la Fiscalía, yo quisiera, si usted nos puede ahondar, por favor, a partir de la enorme deuda que se existe con las víctimas, a partir de mi experiencia de acompañar a víctimas a la Procuraduría y encontrar en muchas ocasiones, pues la verdad, una enorme distancia en un trato digno y respetuoso. ¿Qué creería usted como propuesta de trabajo que es importante mejorar en la Fiscalía para la atención a las víctimas u ofendidos del delito? Usted dio algunas ideas, pero le pediría si puede usted ahondar, porque me parece ese el tema central, cómo el Estado mexicano responde de mejor manera a las víctimas. Incluso se hizo una ley general de atención a víctimas que no funciona del todo bien, pero me parece, y solo quisiera dejarlo ahí, si usted pudiera ahondar, por favor, en cómo mejorar la atención a las víctimas u ofendidos del delito en este cambio institucional. Por su atención, por su presencia y por su lucha constante, muchísimas gracias, maestro Bernardo Batis. Gracias. Gracias, senador. Vamos a escuchar las demás preguntas. Senadora Marcela Mora Arellano, hasta 3 minutos. Sonido en su escaño, por favor. Estimado maestro, por acá arriba, es un honor darle la bienvenida a este pleno y haber escuchado las respuestas que ha ofrecido a las inquietudes planteadas por los distintos grupos parlamentarios este par de días. Asimismo, quiero decirle que leímos su ensayo con mucho detenimiento y para la de la voz fue un solaz. Es breve, pertinente y, si me permite, magistral. Les recomiendo a mis compañeros y compañeras que, si no lo han leído, se den 5 minutos para atenderlo, porque señala cosas muy importantes. Maestro, señala usted en su ensayo, que cito: entonces como ahora, quienes por sus cargos y facultades debieron atajar abusos, mafias, latrocinios, los fomentan o los toleran, y quienes debieron procurar o impartir justicias, la falsifican, sembrando evidencias, inventando culpables y prevaricando de su deber de servir a la ley. Como ejemplo de las acciones nocivas de un coronel Relumbrón o un Crisanto Bedoya. Ante ello, nos preguntamos cuáles serían las acciones para prevenir a lo interno de la Fiscalía a coroneles relumbrones y atajar y persuadir adentro y afuera Crisantos Bedoyas. Esa sería la pregunta y le agradezco mucho y le vuelvo a dar la bienvenida. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Gracias, senador. Gracias, senadora Marcela Mora. Tiene la palabra ahora el senador Omar Obed Maceda, del PRD. Adelante. Maestro, de nueva cuenta los saludo de un universitario. Gracias por formar tantas generaciones. Ayer en comisión no estaba, desde luego, la mayoría de mis compañeros. Hacía un recuento de los años que serví como agente del Ministerio Público de la Federación en distintas delegaciones, que alrededor de 2 sexenios allá afuera, en esos años, perdí más de 17 compañeros, agentes del Ministerio Público de la Federación y agentes federales de investigación. Tenemos esto, que es el sueldo de un agente federal de investigación, que está en 13,500 pesos. Hay una convocatoria del Gobierno de México a través de Pemex, donde a un chofer se le pone un sueldo superior
a quien va a desarrollar esta labor. Maestro, mi pregunta concreta por aquellos de los cuales me honré en ser parte, mis compañeros de las instituciones de Procuración de Justicia, ¿cómo haría usted, cómo va a revertir esta desigualdad? Aquí se habla de la impunidad, se habla de los malos resultados, pero creo que estas cuestiones objetivas son las que menos se toman en cuenta. ¿Cómo podemos exigir una procuración de justicia eficiente si estos son nuestros estándares de calidad de vida? Este salario, por mucho, no cubre las necesidades básicas de quienes todos los días arriesgan la vida. Gracias, maestro Batis. Gracias, senador. Senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Maestro, Movimiento Ciudadano quiere, acá de este lado, acá estamos. Movimiento Ciudadano, primero que nada, lo felicita. El día de ayer, en la comparecencia, se hicieron ya vastas preguntas, todas sin excepción, fueron contestadas de manera puntual y sobre todo de manera excelsa. Nosotros nos quedamos con una frase, y yo ya la guardé aquí en mi repertorio. Decía usted que la mejor ley en manos de pillos no va a funcionar. Y al contrario, la peor ley en buenas manos, aunque se batalle, debe funcionar. Eso creemos que es el gran compromiso que debe tener un fiscal. Creemos que el principio de buena fe que usted ayer dio cátedra es la base vertical de la Fiscalía. Y pues entonces lo que dejamos como pregunta es, ¿cuáles leyes cree usted que valdría la pena, una o dos a la brevedad, cambiar para que esas malas leyes en buenas manos, al ser buenas leyes, funcionen? Muchas gracias y felicidades. Tiene la palabra la senadora Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, felicitar al maestro Batis por la extraordinaria comparecencia que tuvo el día de ayer, una de las comparecencias más largas, con más interés, con más preguntas, pero también con extraordinarias respuestas. Desde este grupo parlamentario reconocemos su trayectoria y su capacidad y talento. Quisiera preguntarle, maestro, la pasada aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facultó al Ejecutivo Federal a crear comisiones presidenciales de investigación. Pero la Constitución nos marca claramente que es el Ministerio Público y las policías quienes tienen la facultad de investigar. Según su entendimiento de la Constitución, ¿quiénes deben de llevar las investigaciones que pueden ser constitutivas de delito? ¿La Fiscalía, que estaría a su cargo, o comisiones de la Presidencia? Ese es un tema bien importante para garantizar el debido proceso, para garantizar justicia a las víctimas. Por eso me interesa conocer su posición puntual al respecto y su posición respecto a la Constitución y el respeto que debemos de tener el resto de las instituciones para con la misma. Y la segunda pregunta sería, el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional faculta a los militares para realizar tareas de investigación. ¿Estaría usted de acuerdo a que los cuerpos militares realicen tareas de investigación? ¿Usted como fiscal avalaría esas investigaciones y llevar la conducción de las mismas? ¿Le parece que eso abona al debido proceso y a la correcta integración de las averiguaciones o las carpetas de investigación? Serían mis preguntas. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Finalmente, senador Víctor Osvaldo Fuentes, del Partido Acción Nacional. Presidente, primero reconocer y públicamente su trayectoria, que al igual que la de los otros dos aspirantes es una trayectoria que admirar, de reconocer, de admirar propiamente. Sin embargo, su posible nombramiento, al igual que el de los otros dos, pues se encuadra perfectamente en el nombramiento de un fiscal carnal.
Es una demanda de la sociedad de México, una fiscalía independiente y autónoma que no se está logrando en este ejercicio del que todos estamos siendo parte. Las preguntas a realizarle tienen que ver con esto. La primera, y le agradecería la claridad en la respuesta, y de ser usted designado le agradecería la sensatez en su ejecución. ¿Estaría usted de acuerdo en investigar al presidente en la lógica que fue él quien lo propuso, de ser necesario, obviamente? La segunda, ¿cuál es su visión de la política de amnistía, de la política de perdón a los delincuentes, muchos de ellos de cuello blanco, muchos de ellos exfuncionarios públicos de alto nivel, que ha pregonado el presidente que lo está proponiendo usted como fiscal carnal? Ha concluido el conjunto de las intervenciones, preguntas en el Pleno. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el ciudadano Bernardo Batis Vázquez para responder a los cuestionamientos hasta por 10 minutos. Adelante, maestro Batis. Gracias, con su venia, presidente. La primera pregunta del senador Álvarez y Casa es en relación con el artículo 102 constitucional respecto de las víctimas. ¿Qué se puede mejorar para darles a las víctimas una mayor atención y respuesta a la gran necesidad social colectiva de que las víctimas sean el centro del proceso penal y no el autor del delito? Esa es una tendencia que la doctrina primero y luego la legislación y la jurisprudencia han ido avanzando y dando pasos. Creo que las víctimas deben ser el principal factor, el principal actor en lo que se ha llamado el drama penal. A las víctimas son a las que hay que atender, a las que hay que resarcir el daño, a las que hay que demostrarle que la sociedad responde en su defensa a través de los órganos de procuración y de administración de justicia. Estoy de acuerdo. ¿Qué se puede mejorar? Yo haría dentro de la Fiscalía, porque otras respuestas deben ser legislativas, pero dentro de la Fiscalía tengo pensado, si es que ustedes me mandan a esa trinchera que no es una perita en dulce, si me mandan ahí, quisiera poner una oficina especial de atención ciudadana en general. Los ciudadanos necesitan llegar a la Fiscalía con confianza. Habrá una oficina de atención en primer caso para orientarlos, para saber de qué se trata, para ver qué es lo que quieren. Y por supuesto ahí las víctimas serán atendidas en primer lugar, o los familiares de las víctimas en su caso. Creo que eso sería un paso que va en camino a la pregunta que usted dice. Pero también todos los procedimientos necesarios, jurídicos, de reparación del daño a través de los pagos que se puedan conseguir, a través del resarcimiento que no devuelve las vidas o la integridad de las personas, pero que establece la ley como formas compensatorias, cuidar que todos los procedimientos de reparación del daño se lleven a cabo como si fuera el proceso de acusación. No solamente hay que sancionar al culpable, sino también atender y responder ante el dolor y la circunstancia dramática que pasan las víctimas. En cuanto a la senadora Mora, agradezco sus conceptos. Efectivamente, yo empecé mi ensayo recordando a dos personajes de la novela de Paino de los bandidos de Río Frío. Relumbrón, el ayudante personal
coronel Relumbrón, ayudante personal del presidente de 1800 y tantos, que además de ser el ayudante personal del presidente, era el jefe de la banda de los bandidos y el comprador de lo robado. Y el juez Bedoya, Crisanto Bedoya, que era el que inventaba, era entonces el sistema inquisitorial, y el juez detenía, inventaba, creaba y luego dictaba sentencia para pararse el cuello. Eso es, digo yo, que se reprodujeron estos personajes a través de la historia, que las vicisitudes de nuestra historia, lo difícil, lo complicado que ha sido la historia de México, tan acosado por poderes externos, tan lleno de conflictos internos, permitió que relumbrones y jueces venales se reprodujeran a través del tiempo. Parte de lo que tenemos que hacer, aplicando la nueva ley orgánica de la Fiscalía General y las demás leyes que se necesitan aplicar, parte de eso va encaminado a que se acaben este tipo de personajes, a que se acabe la corrupción, la venalidad, la venta de plazas, la venta de la justicia. Había entre los antiguos policías judiciales de 1900, del siglo pasado, para no decir qué año, decían: ¿para qué quiere aumento del sueldo? Para eso se le da el arma, pensando en que era la forma de completar su ingreso. Hay otra pregunta relativa que precisamente a los sueldos decorosos de los servidores públicos, entre otros de la Policía de Investigación. Es crucial que ganen los sueldos suficientes para su subsistencia y la de su familia, que puedan desarrollar una carrera profesional. Para eso está el servicio de carrera, el servicio civil de carrera, y también yo diría que hay que revisar, y esto les correspondería a ustedes como legisladores responsables que son, revisar el artículo 123 constitucional, que en uno de sus incisos establece que policías, agentes del Ministerio Público y peritos no pueden, aunque ganen el juicio, si son despedidos injustamente, aunque ganen el juicio de carácter laboral, no tienen derecho a ser reinstalados en su cargo. Esa modificación se requiere, es una modificación constitucional, pero es de justicia laboral y de justicia secas, y ahí se las devuelvo. Yo creo que esa reforma hay que promoverla, y donde yo esté trataré de impulsarla. Y sueldos decorosos a los agentes del Ministerio Público y a todos los servidores públicos, a los peritos, que son la policía científica, que deben ser el sustento más importante de las averiguaciones previas. Todos deben ganar los sueldos, no estrafalarios, no extraordinarios como a veces algunos funcionarios tenían, sino en la justa medianía, como está la nueva tendencia. Luego, al senador, al del Movimiento Ciudadano, senador García Sepúlveda, o senadora, perdón, ¿cuáles leyes cambiar? Yo diría que el principio de una ley debe ser el que se pueda permitir que funcione durante algún tiempo para poderla ajustar después de que se probó, de que se calibró en la práctica. La Constitución de 1824 establecía que se prohibían las reformas a la Constitución en los primeros 5 o 6 años, no recuerdo, de la vigencia de la Constitución. Yo diría, cualquier ley debiera ser así. ¿Cómo podemos cambiar las estructuras sociales si no hemos probado a fondo cómo funcionan? Si lanzamos una ley, creamos una institución y no permitimos que funcione debidamente, la llenamos de vericuetos con los reglamentos, de requisitos burocráticos, de complicaciones en su aplicación. Primero,
probar en la práctica si la ley funciona para luego, con fundamento, promover la modificación. Todas las leyes son perfectibles, todas las leyes son perfectibles. Ustedes están en ese proceso en estos días. Hay que modificar las leyes, pero calculando muy bien qué es lo que se va a modificar. Comisiones. ¿Quién debe investigar? El senador Anaya decía, la senadora, ¿quién debe investigar los delitos? ¿La Fiscalía o las comisiones? Bueno, la misma exigencia social es a que se creen comisiones investigadoras de la verdad, investigadoras de cierto tipo de delitos, de algún delito en especial. Yo creo que las comisiones investigadoras deben ser siempre un apoyo a la investigación formal, cuya responsabilidad es de la Fiscalía. La Fiscalía es quien investiga los delitos, así lo dice el 21 constitucional y el 102 constitucional, así lo establecen. Las comisiones tienen una función más bien social y política, y estamos en este momento, en el caso de Ayotzinapa, ante dos comisiones, una que ordenó un tribunal federal que se creara, que la Procuraduría interpuso recursos y creo que alguna otra organización interpuso algún recurso, y la Suprema Corte de Justicia está pendiente de resolver. Si se ordena que esa comisión se integre, será ya no la Procuraduría, que ya no existe, sino la Fiscalía la que tenga que integrar esa comisión. Esa es una. Tendrá una función de coadyuvancia, de apoyo, de aportación de datos, de elementos. No pueden ellos llevar ante el juez, por regla general, no pueden ellos llevar ante el juez el caso, pero sí aportar a la Fiscalía todos los elementos que hayan obtenido a través de su investigación. Hay que darle todo el apoyo posible a las comisiones, pero la acción penal debe ser hecha por la Fiscalía. La otra comisión es la que creó el presidente de la República de acuerdo con los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Quieren que se haga justicia, pero en primer lugar, y tienen toda la razón, quieren saber la verdad. Volvemos a ese término clave en la procuración de justicia, la verdad. ¿Qué pasó con sus hijos? Todos quisiéramos que estuvieran vivos. Hay que buscarlos como si así fuera, pero si no fuera así, que sepan qué sucedió. Eso es esa comisión que se creó, donde intervienen los padres de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Deben de tener todas las facilidades para que encuentren lo que sucedió, para que sepan cuál fue el destino de sus jóvenes que están buscando con toda razón. Son las dos comisiones, ninguna de las dos tendría que concluir con una acción penal, pero sí aportar a la Fiscalía, cualquiera de las dos o las dos, si llegan a funcionar ambas, tendrían que ser coadyuvantes y aportar los resultados de su investigación. Luego, la pregunta última del senador Fuentes respecto de los organismos autónomos, de la autonomía de la Fiscalía. La pregunta es, ¿investigaría al presidente si el presidente cometiera un ilícito? Por supuesto que lo investigaría. Al que fuera, al que cometa un delito, sea quien sea, no importa el cargo. Ciertamente hay una facultad
de cierta discrecionalidad en lo que se ha llamado la oportunidad de la acción. Puede haberlo, puede haber alguna necesidad de cuidar desde el punto de vista de la oportunidad en qué momento o cómo se inicia una acción penal. Hay casos que debieran de resolverse mediante los medios alternativos, muchos pequeños casos. Alguien ayer recordó que los archivos de la Procuraduría Federal, de la Procuraduría de Justicia General de la República y ahora Fiscalía están llenos de pequeños casos de robo de luz, de los diablitos que se llaman, de incidencias de robos pequeños en los autobuses, de muchos casos que son de carácter federal, que se acumulan, que se amontonan, que crean un problema de exceso de trabajo. Esos hay que buscarles salidas. Quien está robándose la luz a veces ni sabe que eso hace, todos lo hacen en su rumbo, no hay la intencionalidad, es tener el servicio indispensable de la electricidad. Bueno, esos casos buscar que se corrija el mal que se está haciendo, se pague lo que se debe y no seguir acciones penales interminables por asuntos menores. Hay muchos casos que pueden resolverse mediante los medios alternativos. Y hay otros casos muy importantes relacionados con la llamada amnistía o el perdón. Yo entiendo, así interpreto lo que el presidente dijo respecto del perdón. Él no dijo que no va a impedir que se hagan las investigaciones. Lo que yo entendí es que él no se va a ocupar de eso y tiene toda la razón. Él tiene otros problemas, muchos problemas. Tiene que afrontar cómo se reconstruye un país deshecho, desmembrado, con una deuda altísima, una deuda externa muy grande, llena de problemas. Estamos viendo cómo se destapó uno de tantos, que es el robo de los combustibles, de los hidrocarburos. Él dice, yo no me voy a meter a eso. Pues por supuesto que tiene razón, pero no va a decir que está prohibido y no lo podría decir. No es su papel, ni quiso decir eso. La Fiscalía y las fiscalías de los estados deben de perseguir los delitos, a ellas les corresponde, pero los titulares de los poderes ejecutivos federal y de los estados tienen otras funciones. Desde luego hay una política criminal general en la que debe haber intercambio de opiniones, consensos, unidad de acción, pero la decisión de perseguir delitos y el trabajo de hacerlo corresponde exclusivamente a los órganos de procuración de justicia del Ministerio Público y no al titular del Ejecutivo. Eso es, así creo que debemos interpretarlo y no buscarle, como se dice, mangas al chaleco. La amnistía puede ser, lo pide la sociedad. Hay muchísimos delitos delitos sentenciados que merecerían una amnistía. Todos esos campesinos obligados por las mafias muy poderosas, bien armadas, frente a ellos desarmados, olvidados en las montañas o en las lejanías, lejos de los centros urbanos, muchas veces se ven obligados a el cultivo de plantas propicias necesarias para las drogas. Bueno, yo creo que ahí se puede buscar una amnistía. También puede haber una amnistía para presos políticos. Se ha dicho que hay presos políticos, se ha mencionado. Cuando se encuentre un caso de esos, correspondería la amnistía que corresponde al Poder Legislativo mediante una ley o el indulto
que correspondería al titular del Ejecutivo en casos singulares. Yo creo que si seguimos el criterio de que el deber de la Procuraduría, de la Fiscalía, es buscar justicia, promover la justicia y no la venganza, habrá posibilidades de que avancemos en este camino, en este campo que es tan extenso y que requiere de la colaboración y de la unidad de todos. Muchas gracias por su atención y espero haber contestado las preguntas que me hicieron. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, ciudadano maestro Batis Vázquez. Con esto concluye su participación en esta etapa del proceso. En nombre del Senado de la República, agradecemos su presencia y reconocemos su trayectoria y su paso pulcro por el servicio público, así como su formación. Solicito a la comisión designada acompañe al ciudadano Bernardo Batis Vázquez al salón contiguo.